Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que ha estado sucediendo en los últimos años de Europa y más que nada vamos a explicar cómo ha llegado el fin de una era específicamente, insisto, para este continente que en su momento fue uno de los continentes más poderosos de todo el mundo. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo suscribirse al canal para más contenido educativo. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, como les comenté, vamos a platicar acerca de qué es lo que está pasando ahorita en Europa, que está en una situación muy delicada, y como cada semana, pues vamos a ver las noticias de la semana. ¿Qué noticias subieron esta semana? Vamos a platicar un poco acerca de los resultados del GDP de Estados Unidos, que parece, si lo ves a simple vista, parecen muy buenos resultados. La realidad es que no. También vamos a hablar de los resultados de GDP de México, que el escenario es un poco similar. Y obviamente vamos a hablar de todos los resultados que han habido, que han reportado las empresas tecnológicas más grandes, ya que estas nos permiten observar con mejor detalle qué es lo que realmente está pasando en la economía, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, lo primero, ¿no? Vamos a comenzar con una diapositiva un poco concisa, ¿no? Y creo que estas dos palabras definen básicamente todo lo que ha pasado específicamente en estos últimos años. Y la realidad es que gracias a estos gobiernos, que con todo respeto son los estúpidos, específicamente la mayoría de los de Europa, pero en general los del mundo, Canadá también puede ser el mismo caso, este, pues han perjudicado más la situación y han sacrificado el bienestar de su población con la excusa de un mejor futuro, ¿no? Pero ahora te lo voy a platicar porque esto se me hace una estupidez, ¿no? ¿Y qué es lo que ha estado pasando en general en los últimos años, ¿no? Pero bueno, esta es una diapositiva de una de de una empresa petrolera, ¿no? Y básicamente lo que dice es que el tax europeo que ha estado viendo este tipo de energías sucias, entre comillas, pues obviamente impide que nosotros podamos invertir, y obviamente pone en riesgo la seguridad energética de la nación, perdón, ¿no? Y algunos efectos que dicen de la política energética en Europa, que pueden ser, pues obviamente es menores inversiones locales, obviamente esto reduce la competitividad, incrementan las importaciones, aumenta obviamente pues la inflación energética en los precios, que es lo que siempre hemos estado hablando, ¿no? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Porque es muy importante entenderlo. El modelo de capitalismo es un modelo que funciona muy bien, porque está completamente ligado a la acción humana, ¿no? A cómo somos nosotros como seres humanos. Y es completamente lógico que cuando existe una oportunidad de inversión muy buena, pues todos van a tratar de invertir en esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si hay escasez del maíz y obviamente eso genera que el precio del maíz suba de manera significativa, cualquier persona que tenga la posibilidad de invertir en esto, pues va a comprar un terreno, va a sembrar y todo, porque pues hay una ganancia muy importante que no vamos a dejar ir como seres humanos, ¿no? Y esto es lo que genera el capitalismo, esto es lo que genera el balance de la energía, perdón, el balance de la oferta con la demanda, que es súper importante y es una de las teorías económicas más importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno mete su cuchara y no deja que hagan estas inversiones por X, Y o Z? Pues obviamente esto genera un desbalance, ¿no? Porque pues vamos a dejar las cosas muy claras. Lo que ha estado pasando con el petróleo específicamente es que los gobiernos no están dando permisos o están poniendo impuestos de más y esto genera que las empresas por ende no les sea rentable invertir, no inviertan pues en el pompeo del petróleo, en el fracking del gas natural, en todas estas tecnologías. Y luego, cuando sube la demanda, o cuando se reduce la oferta por la situación con Rusia, todos se preguntan, chinga, ¿por qué ha subido tanto el petróleo? ¿No? O sea, qué misterio. Pues es completamente lógico, papá. La realidad es que Europa enfocó su energía, su política energética de los últimos 20 años en depender completamente de Rusia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de decir, ok, no, el petróleo es malo para el medio ambiente? Ese es el primer punto, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque necesitamos el petróleo al día de hoy. Bueno, vamos a fomentar las energías limpias, ok, está bien, no te estoy diciendo que no, da créditos, da lo que quieras, este,
pero lo que no puedes hacer es decir, es sacrificar tu corto plazo por un largo plazo que a lo mejor no llega. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Se prohíbe el petróleo casi casi a partir de hoy. Oye, pero el planeta necesita la energía. ¿De dónde la va a sacar? Al día de hoy, las energías limpias no son suficientes para poder cumplir con la demanda necesaria que tienen estos países. Entonces lo que hicieron básicamente es decir, no, Rusia, tú hazlo todo, y yo no voy a hacer nada porque pues yo soy verde. Pero al fin y al cabo estás consumiendo este mismo petróleo, este mismo gas natural que está sacando Rusia, aunque tú no estés haciendo de manera directa el daño ambiental, si lo quieres ver así, pues lo estás fomentando. Entonces es lo mismo, o sea, es una estupidez lo que están diciendo. La realidad es que este daño ambiental tiene que existir, al menos que quieran que se extinga la humanidad, ¿no? O sea, tiene que existir. Obviamente estamos poco a poco trasladándonos de energías sucias a energías limpias, pero eso tiene que ser paulatinamente. No puedes decir el día de la mañana, ya se acabó todo esto, ¿no? O sea, necesitamos las energías sucias a corto plazo, le guste a que no le guste. Y otra cosa también importante de hablar es que una de las energías más limpias que se ha demostrado y que es bastante seguro son las plantas nucleares, ¿no? Pero por ignorancia de los políticos han estado cancelando estas plantas en varios países de Europa, han estado inclusive cerrando y no han hecho las inversiones para abrir más, ¿no? Para los que no saben, les recomiendo, en Netflix hay un documental de Bill Gates y uno de los capítulos te explica bastante bien cómo funcionan estas plantas nucleares y por qué los accidentes nucleares que pasaron años anteriores ya no van a pasar el día de hoy. La tecnología ha cambiado, la tecnología ha mejorado. Hay que recordar que estas plantas nucleares funcionaban con tecnología de los años 20, de 1920 y 1930. Estamos 100 años después, la tecnología ha cambiado de manera drástica y ha hecho que estas plantas puedan ser mucho más seguras y hablando de limpieza energética son la solución más limpia que hay, inclusive más que la energía solar, que la energía del viento, etcétera, eólica, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, gobiernos, digo, sé que no van a estar viendo esto, pero realmente ustedes como ciudadanos, pues también tienen la obligación moral de exigir a sus gobiernos que dejen de hacer estupideces, ¿no? O sea, ya para dejarlo claro. Ahora, aquí también en la gráfica podemos ver de manera muy visual cómo la producción de petróleo y de gas ha ido a la baja en los últimos años de manera importante y obviamente la capacidad de refinación igual, ¿no? Porque pues ya no hay refinerías y las refinerías que hay no están funcionando al 100% porque ya están obsoletas, básicamente. Pero bueno, pasando un poco a algo, buenas noticias con respecto a Europa, es que se estimaba que este invierno iba a ser de los más fríos, ¿no? Pero bueno, al menos no todo es tan malo como se espera, porque aparentemente la temperatura específicamente en el mes de octubre ha sido la más caliente que ha habido en los últimos 140 años en Alemania, ¿no? Y eso es algo sumamente importante porque hay que recordar que Europa funciona con calentadores a base de gas natural. Y esa es una de las preocupaciones más importantes que tenía el gobierno con respecto a este invierno que iba a venir, ya que, pues como sabemos, la supply del gas natural pues había sido reducida de manera importante gracias a la situación con Rusia. Ahora, hablando un poco de la inflación en Europa, ¿no? En España, estoy poniendo un ejemplo, podemos ver un poco cómo ha ido evolucionando la inflación en los últimos meses. Y aquí lo importante es que vemos que la inflación en general ya ha ido bajando, sin embargo, la inflación subyacente sigue bastante estable, ¿no? ¿Y qué significa esto en palabras muy sencillas? Hay que entender la diferencia. La inflación general incluye todo lo que viene siendo pues bienes que son un poco más volátiles, como son todos los bienes energéticos, es decir, precios de energía eléctrica, precios de petróleo, de combustibles, etcétera, mientras que la inflación subyacente quita esto y nada más considera todo lo demás, ¿no? Sin considerar básicamente alimentos y energéticos. Entonces, en teoría, la subyacente es bastante más estable que pues sí, que la general que puede variar un poco más. Sin embargo, aquí lo importante que hay que entender es que vemos que a pesar de que las subyacentes se han mantenido, la general ha bajado, lo cual nos dice dos cosas. La primera es que los energéticos, al menos en España, se están empezando a controlar, ya están empezando a bajar de precio y tiene sentido, lo hemos visto en las gráficas de petróleo, en las gráficas de gas natural, como ya se ha medio estabilizado la situación y pues obviamente el problema es que la segunda cosa que nos dice es que la subyacente sigue bastante sticky, ¿no? Ya lo que yo les decía, el problema de la inflación es que es pegajosa. ¿Por qué? Porque la inflación empieza con los energéticos, con los combustibles,
que son los que todas las empresas usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor una empresa que hace pizzas le subió el costo de los alimentos, le subió el costo de entregar la pizza, porque pues subió la gasolina, y le subió el costo energético de sus hornos, en el caso de que sean de gas o inclusive de que fueran de electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente la pizzería se ve obligada a subir los precios. Sin embargo, hay que entender que si te suben un 30% los costos, tú como pizzería no puedes subir un 30% tus precios, ¿no? Porque nadie te lo va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente las empresas? Lo suben de manera paulatina, ¿no? Si suben un 5, un 10%, luego en unos meses vuelven a subir un 5, un 10%, etcétera, ¿no? Entonces, esta inflación suele ser más pegajosa, insisto, porque no se subió al momento y poco a poco se va subiendo hasta que los márgenes se recuperen. Entonces, por eso les digo que la situación con la inflación no se va a acabar tan rápido como la gente cree y va a estar aquí al menos unos años más. Ahora, los datos de inflación en Alemania, la única palabra que puedo decir es ouch. La verdad no se me ocurre más que decir. Otro dato de octubre y un nuevo récord inflacionario del 10.9%. Es una brutalidad. La verdad no sé cómo la gente puede vivir así. Vivir con un 10% de inflación es algo sumamente complicado, sobre todo para un país que está acostumbrado a tener una inflación más baja, ¿no? Porque, por ejemplo, si en México tenemos un 10% de inflación, nosotros estamos acostumbrados a tener un 5 o un 6%, entonces no es tan drástico como un país que a lo mejor está acostumbrado a tener un 2%, tenga de repente un 10%, y esto sin considerar que específicamente los alimentos han subido un 20%, ¿no? Que pues los alimentos son los más importantes porque pues todos los consumen y ha subido de manera importante. Eh, Otro punto, regresando un poco a lo del petróleo, este fue un Twitter que leí, la verdad no tengo igual otras palabras que decir más que comedia pura, y básicamente lo que pasa aquí es la situación que ha habido, este ticket creo que es el CEO de Chevron, si no me equivoco, que es una empresa petrolera, y básicamente lo que estaban diciendo, lo que dijo Biden en su momento es de que quería poner un windfall profits, un tax a los windfall profits. ¿Y qué significa eso? Que cuando una empresa tiene beneficios muy elevados de acuerdo al gobierno, pues según ellos, obviamente, pues tienen el derecho de poner un impuesto especial a esas utilidades. Para empezar es una estupidez, es algo completamente socialista, no tiene nada que ver con el capitalismo, pero bueno, independientemente de que quitemos eso de lado, lo que sí nos podemos dar cuenta es que tampoco tiene sentido, porque hay que recordar que en el 2021, en el año de la pandemia, 2020-2021, el petróleo se fue a precios negativos y estas empresas perdieron una cantidad de dinero importantísima. Y yo no vi que nadie estuviera diciendo, vamos a darle a estas empresas, vamos a regalarles dinero porque perdieron mucho dinero, ¿no? Es parte del ciclo económico, es a lo que quiero llegar. A veces pierdes mucho dinero, a veces ganas mucho dinero, pero en promedio, pues está bastante, es bastante, o sea, es bastante normal, ¿no? No son utilidades demasiado elevadas. De hecho, el sector petrolero ha sido caracterizado por ser uno de los peores sectores para invertir al día de, bueno, en las últimas décadas, ¿no? Porque personalmente este año ha estado bastante bueno. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Básicamente, ¿cuál es la cosa con el petróleo para empezar? Si tú como gobierno no estás dando permisos para aumentar la capacidad, pues obviamente vas a generar que el precio sube, vas a generar que las empresas que ya tienen esta capacidad ganen más dinero. Si no quieres que pase esto, deja correr el capitalismo libre, da los permisos para que haya más capacidad, más competencia, los precios bajan, las utilidades de las empresas petroleras bajan y todos somos felices. Mejora el consumidor como siempre, es el ganador. Pero bueno, es algo completamente ilógico que el gobierno quiera hacer, algo que él mismo causó literalmente. Pero bueno, eh, y pues esto es lo que decía básicamente el CEO, ¿no? Estos no son win for profit, estamos en un commodity, en un business de commodity que se mueve en ciclos, que es lo que yo les decía. Hay buenos tiempos, hay malos tiempos y hay malos tiempos como los que vimos hace 2 años, donde todos estaban perdiendo cantidades enormes de dinero porque el petróleo llegó a tener un precio negativo. Entonces, pues, tampoco me vengas con esa tontería de win for profits. Ahora, el GDP de México, ya vamos a cambiar un poco las noticias de esta semana. El GDP de México fue del 2%, lo cual es bastante bueno a simple vista. Pero también hay que entender de dónde está viniendo este GDP, ¿no? Y la verdad es que la pandemia, algunas de las causas que ha tenido de manera indirecta, pues obviamente ha sido el desabasto, ha sido el onshoring y ha sido la guerra, que más bien el onshoring ha venido, pues de cierta manera,
de la guerra, del ambiente macropolítico que ha habido, ¿no? Y voy a explicar esas tres variables de manera muy sencilla y cómo han afectado a México. La guerra, obviamente, como sabemos, básicamente lo que hizo fue reducir la oferta de manera importante de todos los energéticos y de algunos alimentos que producía Ucrania. Esto obviamente ha beneficiado a países que son exportadores netos, específicamente como México, que obviamente se dedica a vender petróleo, a exportarlo a otros países y también alimentos, ¿no? Entonces esto ha ayudado de manera muy importante a México. Ahora, un poco aunado a este desabasto que ha habido, pues obviamente el desabasto, parte del desabasto ha habido en las materias primas, al menos en este año, ya está empezando a estabilizar, pero ese desabasto que se generó en parte por la situación de la pandemia, que hubo allá un desbalance de oferta y demanda, también ha ayudado a México, porque México, insisto, es un exportador neto de materias primas como país, como buen país tercermundista, y esto ha ayudado a su economía. Y el tercer punto, que es el onshoring. Ahora sí, ¿qué es el onshoring? El onshoring es un concepto muy sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? Con la situación de China, déjate el ambiente macropolítico, con la situación de los lockdowns que has estado viendo en China, con la situación que hubo en China por el COVID, donde muchas empresas dejaron de producir, pues esto afectó de manera significativa a la cadena de suministro. Y obviamente volvió o hizo que sea muy caro traer los productos desde China hasta Estados Unidos y dependían mucho de China y además pues obviamente pues está lejos, entonces no es tan sencillo. ¿Y qué es el onshoring? El onshoring es una tendencia que estamos viendo ahorita, que las empresas de Estados Unidos están empezando a construir plantas en lugares más estratégicamente más cercanos, ¿no? Estamos hablando, y un ejemplo claro de eso es México, ¿no? En México muchas empresas han estado cerrando, o no necesariamente cerrando, pero bueno, han estado abriendo nuevas plantas en México, en Sudamérica, que sigue teniendo una mano de obra barata, a lo mejor no tan barata como China, pero pues tienen el beneficio añadido de que están más cerca de Estados Unidos y esto pues obviamente ayuda a la cadena de suministro porque pues obviamente está más cercano, esto hace que el costo de transporte no afecte tanto y obviamente en el caso de que hubiera una situación eh, macropolítica importante pues obviamente esto ayuda, ¿no? Entonces todos estos factores básicamente se han alineado para ayudar a México y a que su economía crezca, ¿no? Hay que decirlo, la situación de la guerra, del desabasto y de esta situación del onshoring solo ha ayudado a la economía mexicana de manera importante. Ahora, Estados Unidos tuvo un crecimiento de GDP del 2.6% después de haber tenido dos decrecimientos consecutivos. Y van a decir, wow, buenísimo, ¿no? La economía se recuperó completamente, no hay recesión, todo está bien, vamos a ser felices por siempre. No, hay que entender de dónde viene este crecimiento económico. Y lo más importante que hemos estado viendo es esto. Fíjense, este es el desglose. Esto es lo alarmante. Contribuyó un menos 0.9% al GDP la inversión privada, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ante el ambiente macroeconómico incierto, las empresas están empezando a recortar inversiones, ¿no? Y eso nunca, nunca, nunca es bueno porque esas inversiones pues obviamente generan utilidades, generan empleos, generan crecimiento económico a largo plazo. Ahora, el cambio de inventarios también es un factor negativo. Eso lo voy a explicar un poco más de detalle qué significa, porque pues es un poco, a lo mejor complicado de entender. Y aquí es donde está el meollo del asunto. O aquí es donde está la cosa de por qué Estados Unidos o la economía está creciendo. La economía de Estados Unidos está creciendo gracias a la guerra. O sea, hay que entenderlo completamente, ¿no? Digo, parece broma, pero cada vez que hay guerra, pues sacas a ver quién es y siempre sale la carita de Estados Unidos como gran benefactor coincidentemente, ¿no? Y digo, no estoy justificando nada de lo que hizo Rusia, ni mucho menos, pero casualmente siempre el beneficiario de estas cosas termina siendo Estados Unidos. ¿Y por qué? Vean, eso es muy clave, ¿no? Eso es muy importante. Las exportaciones, ¿no? Las exportaciones ayudaron a un 1.6% del GDP. Y eso es lo que ha estado pasando, lo que platicamos en México, ¿no? Al Europa cortar toda relación energética con Rusia, pues obviamente a quién le vas a comprar gas natural y a quién le vas a comprar petróleo, ¿no? Pues obviamente uno de los países es Estados Unidos y Estados Unidos se ha dado el lujo de cobrar pues muy buenos precios tanto por el petróleo como el gas natural y eso ha ayudado de manera importante a su país. Ahora, otro factor que ha ayudado mucho son las importaciones. Las importaciones normalmente es un factor negativo porque pues tú estás importando, estás comprándole a otros países, verlo como si fuera un costo. Sin embargo, cuando
En este caso es positivo, es porque las importaciones se han reducido. Dicen, ¿qué significa eso? Significa que Estados Unidos está importando menos. No necesariamente. Lo que está pasando aquí es que el dólar, como hemos visto en varias ocasiones, se ha apreciado de manera tan importante que eso te ayuda si eres un país que importa, ¿no? Hay que recordarlo, si tu moneda es más valiosa con respecto a otra moneda, pues obviamente al momento en que le pagues al otro país en su otra moneda, pues tus dólares van a poder comprar más de la otra moneda y por ende van a poder comprar más en general o lo mismo a un menor costo, ¿no? Entonces también ha ayudado de manera importante. Ahora, esta tendencia del dólar, en teoría, debería de empezar a estabilizarse, ¿no? No puede seguir subiendo por siempre. Esto va a estar aunado un poco que lo que pasa con las tasas de interés. Otro punto importante, tenemos 0.5% en general básicamente del gobierno. Esto es lo que tiene menor calidad en el GDP, ¿no? Porque con el gobierno gaste, con el gobierno invierte, normalmente son muy malas inversiones con retornos negativos. Entonces, a largo plazo, pues no es lo ideal. Y finalmente, uno de los factores más importantes que es el consumo de bienes, pues obviamente cayó, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos viendo esta dictonomía, o si lo quieren ver así, de que pues sí está habiendo recesión en el sentido de que la gente está consumiendo menos. Ahorita está ayudando específicamente el GDP, lo está ayudando, insisto, estas exportaciones gracias a la situación de Rusia. Sin embargo, también quiero aclarar que el sector servicios tuvo un rendimiento bastante bueno y esto es algo normal. Se los quiero explicar, eso es algo muy normal. Recuerden que a raíz de cuando empezó la pandemia, sector servicios, estamos hablando del sector restaurantero, sector de viajes, entre otros, ¿no? Esos sectores pues obviamente les fue re mal, porque pues la gente no podía salir de su casa y la gente empezó a comprar estos bienes de consumo, ¿no? Empezaba a consumir, empezaba a comprar tabletas, celulares, computadoras, lo que fuera para entretenerse, ¿no? Entonces, la pandemia, ahorita estamos viendo que está pasando exactamente al revés, ¿no? La gente ya no está comprando tantos productos, sino que se está enfocando más en comprar servicios, ¿no? En viajar, porque a lo mejor llevan 2, 3 años sin viajar, en salir más a restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces también hay que entender que esto nada más es un factor que se está estabilizando después de la pandemia. Ahora, ¿cómo afecta los inventarios? Aquí falta una S al GDP, que es lo que estamos viendo. Y aquí hay un ejemplo muy, muy claro. Se lo voy a explicar rápidamente para no entrar en muchos detalles. Vamos a suponer que tú tienes un productor de autos, ¿no? Tienes en inventarios $10,000 o lo que fuese peso, lo que quieras ver, en materiales, ¿no? En materia prima, ¿no? Y pues obviamente tú agarras esos 10,000 pesos y los transformas en un producto terminado, que este producto terminado, por ejemplo, va a ser un auto de 20,000 pesos, dólares, lo que quieras, ¿no? Entonces, estos 10,000, esta diferencia, esta creación de valor que hiciste tú a transformar materia prima en un producto terminado, es lo que ayuda al GDP, ¿no? Esos 10,000 de producción, o sea, esta diferencia, este valor agregado que tú generaste, pues es lo que va a afectar de manera positiva al GDP. Luego acá tenemos otro ejemplo de que ya tienes el coche y lo vendes por 22,000 porque a lo mejor se lo diste a un dealer y ese dealer pues tiene que ganar un margen, ¿no? Sobre la venta, un 10% estamos poniendo, ¿no? Entonces por eso vemos que también eso se agrega al inventario, ¿no? O sea, en general toda actividad o servicio que genere un valor extra es lo que afecta al cambio de inventarios, ¿no? Entonces, cuando esto es positivo, es porque generaste más valor de lo que generaste el año pasado, ¿no? O hiciste más coches, o vendiste más coches, o lo que fuese, ¿no? Es el punto clave. Por eso también es uno de los indicadores más importantes que vemos que también fue negativo en este caso. Ahora, con respecto a los despidos, que parezco disco rayado, yo lo sé, pero seguimos viendo la situación. Vemos que octubre básicamente lo vamos a cerrar en un nivel de 21,700, que es bastante similar a lo que habíamos estado viendo los meses anteriores, exceptuando septiembre. Y obviamente aquí eso está ligado de manera muy directa a lo que pasó en la conferencia de resultados. Entonces no voy a decirlo ahorita porque quiero platicarlo específicamente con Facebook y con Google, qué es lo que está pasando con estas empresas y por qué no han estado despidiendo gente si los resultados han sido más bajos. Ahora, lo que sí es un hecho, y eso nadie lo puede negar, es que el número de vacantes cada vez es menor, ¿no? Si vemos la tendencia, a partir de mayo, esto ha sido una tendencia súper negativa y vemos que han caído un 45,1% las vacantes, lo cual pues obviamente estabiliza un poco más el mercado. Ahora, van a decir, oye, pero entonces, ¿por qué la tasa de empleo todavía sigue en 3,5%? Que de hecho, si lo pueden ver, es el mínimo histórico. Y hay que comprender qué es lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, mucha gente este,
que estaba en WAP, que estaba en Working Age Population, decidió simple y sencillamente retirarse. Porque por dos factores. Uno, y el más importante, es porque hubo un crecimiento en los activos muy significativo. ¿A qué me refiero? Si tú tenías un portafolio de acciones, que en Estados Unidos es bastante común para tu retiro, pues a lo mejor tu portafolio subió un 50-60%, ¿no? Entonces el hecho de tener esta seguridad financiera, pues a lo mejor mucha gente dijo, ¿sabes qué? Este dinero ya me da para vivir mis años de manera tranquila y me puedo retirar del trabajo. Entonces hubo mucha gente que se retiró, muchos boomers que se retiraron y dejaron de trabajar. Ahora, yo les digo que esta gente tarde o temprano va a tener que regresar, ¿no? Va a tener que regresar, van a tener que salirse o regresar de su retiro por dos situaciones importantes. Uno, la inflación. Todo es más caro, entonces eso pues realmente les afecta y si habían calculado cómo vivir con ciertos gastos, pues eso ya no les va a dar. Y el segundo punto más importante, básicamente todos los activos han perdido valor, ¿no? Entonces si tenían un portafolio del cual iban a vivir o una pensión o lo que fuese, pues todo esto perdió valor de manera significativa. Entonces, aquí sí no hay cómo salvarse. Esa gente que tenía un dinero extra para poder vivir ya no lo tiene y ya no lo va a tener y se van a tener que ver obligados a regresar al mundo laboral, ¿no? Y eso también va unado a esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? Por eso Dios se está acabando el colchón. Es básicamente el porcentaje que tiene la gente guardado, ¿no? El savings rate que tiene guardado de dinero que no ha utilizado pero que puede utilizar. Vemos como a raíz de la pandemia este número subió un montón y fue gracias al primer cheque de estímulo, luego volvió a subir gracias al segundo cheque de estímulo, pero con la inflación y con todo lo que ha estado pasando, la gente se ha ido gastando su dinero y podemos observar que ahorita, el día de hoy, al mes de septiembre, que fue el último mes que dijeron, este indicador se encuentra en 3.1%, que inclusive está por debajo de la media histórica entre el 6 y 7%, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La gente se está empezando a gastar su dinero y obviamente eso también es un indicador, pues, de que las cosas económicas no están tan bien como lo hacen parecer la media y muy posiblemente empeoren a corto plazo, insisto, pues la gente está gastando su dinero, ahorita no hay tanto problema porque tenía este colchón, sin embargo, ya que no lo tenga, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues eso ahí lo vamos a ver. Obviamente van a empezar a recortar gastos y esto va a generar una presión más importante en la actividad económica. Finalmente, y el punto que quiero hablar con Estados Unidos es este concepto de debt spiral, ¿no? Porque esta es una tabla muy interesante en la que vemos cómo el pago de intereses del gobierno ha subido de manera significativa, ¿no? Y eso lo hemos visto no solo porque a raíz de la pandemia imprimieron un montón de dinero y que sacaron de deuda, sino también por la subida de tasas de interés. Y por eso yo les digo que la realidad es que el Banco Central de Estados Unidos se la tiene difícil porque no puede subir tanto las tasas de interés porque esto va a generar que suban los intereses y si suben los intereses el gobierno no va a poder pagarlos por lo cual va a recurrir a más deuda que la deuda a la vez va a generar más intereses y se vuelve un ciclo vicioso bastante significativo que es conocido como la debt spiral y te metes en un problemón. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que a lo mejor si la inflación no es tan fuerte, o inclusive aunque sea tan fuerte como se espera, el Banco Central se va a ver obligado a mantener las tasas, si no es que recortarlas a mediano plazo, porque insisto, esto no es sustentable. Y pues también hablando de la inflación, aprovechando que ya tocamos el tema, les digo que todo siempre regresa a la normalidad en un sistema capitalista y un ejemplo de esto son básicamente esto es lo que te costaba un contenedor desde Shanghái hasta Los Ángeles. Vemos como a raíz de la pandemia, por todo lo que ya hemos platicado, subió de manera significativa a máximos históricos, básicamente. Sin embargo, ya en los últimos meses se ha estado estabilizando, inclusive ya estamos por debajo del promedio a largo plazo, lo cual es bastante bueno porque, insisto, va a generar una presión a la baja a la inflación, ¿no? Y ahora sí, nuestro último segmento que vamos a platicar es del mercado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el mercado? Básicamente tuvimos una semana bastante positiva, eh, seguida de la semana posterior que habíamos tenido positiva, ¿no? Entonces tenemos dos semanas positivas al hilo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya lo vamos a ver. Si sigue la tendencia, pues vamos a seguir subiendo. Ahora, ¿qué es lo importante o cuál va a ser un punto muy importante? Este pico de acá. Si el mercado llega a superar este pico, podríamos considerar que el mínimo histórico o el mínimo de este mercado
ya lo acabamos y fue el de el mes de septiembre-octubre, ¿no? El de las semanas pasadas que hemos visto. Ahora, sí, otra cosa que puede pasar es que siga así, llegue a un punto más bajo y vuelva a caer, que también es algo que pudiese pasar. Y si llega a pasar esto, estaríamos hablando de revisitar, pues básicamente los precios prepandemia, ¿no? Que sería un retroceso bastante significativo, pero tampoco se me haría nada raro, ¿no? Y también quiero que entiendan que no ha habido nada de piedad en el mercado, ¿no? Si pueden ver acá, este es un ejemplo de específicamente Global Debt y de Global Equity, ¿no? De como que el mercado de deuda y mercado de acciones y el rendimiento que ha tenido, o sí, que ha tenido lo que va del año y lo que tuvo comparándolo con 2008, que fue una de las crisis financieras más importantes, ¿no? Y si vemos pues el resultado del mercado de deuda, pues fue un rendimiento básicamente del 0%. Sin embargo, este año hemos tenido un rendimiento del menos 20%. Y con respecto al mercado accionario, pues ha sido igual, ¿no? Menos 25, menos 25. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que les decía, que hemos tenido un año muy atípico en el sentido de que todo activo ha caído de valor básicamente, a diferencia de en otras crisis cuando normalmente, insisto, el mercado de acciones baja, como este es el caso, pero el mercado de deuda se tiende a estabilizar más, ¿no? Que este no ha sido el caso de este año. Y pues obviamente si lo ponemos en valores absolutos, vemos que la pérdida de valor ha sido de 92 trillones de dólares con respecto a los 16, 17 que se perdieron en el 2008, ¿no? Entonces, independientemente de la recesión que haya o de la magnitud de la recesión, lo que podemos entender es que este ha sido uno de los mercados más viscerales y más destructivos que hemos tenido básicamente desde los años 30, ¿no? Porque no se me ocurre un mercado tan, insisto, tan visceral, tan destructivo como el que hemos tenido hoy, hablando en general, ¿no? Pero bueno, un indicador positivo que puede ser es que creo que ya estamos, lo que ya definitivamente estamos, no creo, eso sí, ya estamos más cerca que lejos, ¿no? No significa que lo peor no haya pasado, pero significa que en cuestión de tiempo ya estamos más cerca de llegar a este fondo que lejos. ¿Por qué? Porque también otro indicador positivo que tenemos es que los insiders han estado comprando a niveles históricos más altos. ¿Qué significa insiders? Insiders son los mismos CEOs, el equipo directivo, hasta los mismos empleados de las empresas que están comprando acciones de sus propias empresas. Esto tiende a ser un indicador muy positivo porque pues obviamente los insiders son los que tienen más información, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si todos los directivos, todos los empleados de Apple empiezan a comprar acciones de manera significativa de su propia empresa, es porque saben algo, ¿no? Pues tampoco son tontos, es porque ellos saben que o el valor está bajo y quieren aprovechar, o la situación económica ya va a mejorar y eso no lo sabe el mercado, etcétera. O va a haber un producto nuevo que va a salir, que va a revolucionar el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tiende a ser una buena señal, ¿no? Y ahora, finalmente, antes de llegar a la última diapositiva, vamos a platicar acerca de los resultados reportados y les voy a dar un resumen muy breve porque tampoco me quiero alargar tanto. Teladoc, resultados estabilizados, nada bueno, nada específicamente malo, sencillamente la empresa se ha estabilizado, tiene sentido porque está en el sector de healthcare. Texas Roadhouse, que básicamente son restaurantes, resultados excelentes, también tiene sentido con respecto a lo que hemos visto, que el sector servicios ahorita está más fuerte que los bienes de consumo y esto pues solamente ha ayudado a restaurantes, a industria de viaje, etcétera. Resultados de Google, realmente no fueron malos, tampoco fueron buenos. YouTube por primera vez tuvo un decrecimiento económico en sus ventas, lo cual pues es bastante alarmante porque es primera vez en la historia que pasa, pero pues obviamente está ligado con todo este ambiente macroeconómico. Meta, los resultados fueron mejores de lo esperado, las acciones cayeron un menos 20% por una simple y sencilla razón. A los inversionistas no les gustó que Mark Zuckerberg no recortara inversiones ni gastos, que podríamos debatir 3 horas si es lo correcto o no. Para mí sí es lo correcto que está haciendo Zuckerberg, pero al mercado no le gustó. Y lo importante con Google y Meta, que es lo que les prometí que les iba a platicar, es que las dos empresas, a pesar de que sus ventas cayeron, simple y sencillamente decidieron no recortar personal. Lo que dijeron es, ya no vamos a contratar más gente. Específicamente Meta dijo, yo no voy a contratar a más gente hasta el 2020, hasta que termine el 2023, porque ya tenemos suficiente capacidad, pero tampoco voy a despedir gente, ¿no? Y creo que fue la misma situación con Google. Eso obviamente en general no le gustó al mercado. Google creo que cayó un 8 o 10%, igual también cayó, porque insisto, estas empresas se están rehusando a despedir. No sabemos por qué. A lo mejor
piensan que el próximo año ya van a mejorar las cosas y no es necesario despedir. Puede ser el caso, no lo sabemos, solo ellos saben por qué están tomando las decisiones. Apple, los resultados fueron bastante débiles, pero a pesar de eso tuvo una reacción positiva del 7-8%, y la razón principal, creo yo, es porque su negocio de recurrente de suscriptores sigue subiendo. Para los que no saben, aparte de todos los beneficios que tienen, perdón, todas las plataformas que tienen como Apple TV, Apple Games, Apple Music, Apple Madres, ellos tienen un bundle, ¿no? Que le llaman el Apple One. Entonces tú pagas una mensualidad y tienes acceso a todos estos servicios, más o menos lo que hace Microsoft. Entonces esto ha ayudado mucho a la compañía a tener un ingreso pues más seguro, ¿no? Porque pues antes era más fluctuante porque pues solo tenías ingresos de los iPhones, que a lo mejor pueden ser más variables porque no necesariamente vas a comprar un iPhone cada año. Entonces esto ha ayudado bastante mucho a estabilizar los ingresos de la empresa y esto le ha gustado mucho al mercado. Los resultados de Amazon, eso sí, fueron malos. Ahí sí no tengo absolutamente cómo defenderlos. En general tiene sentido porque, insisto, el consumidor está un poco más débil, están vendiendo menos, inclusive el AWS, que es el cloud, que es básicamente su vector más importante de crecimiento, ya está, sigue creciendo bastante, no sé si o que no, pero posiblemente hay una desaceleración. Y la guía de resultados para el cuarto trimestre es brutal, es muy, muy mala, muy, muy mala. Esperan que este trimestre no sea tan bueno como el año pasado, de hecho sea bastantito peor, específicamente de las ventas de plataforma, ¿no? Entonces, resultados muy malos, la empresa igual cayó un menos 20%, luego se recuperó, creo que cayó un menos 7% nada más, pero pues bueno, también es algo importante, sobre todo que es una empresa de trillones de dólares. Bueno, de hecho, con la valoración era encima de un trillón de dólares. Los resultados de Visa, wow, ahí sí no tengo nada que decir, excelentes resultados, tiene todo el sentido del mundo porque pues obviamente la inflación no afecta tanto a esta empresa, por no decir no afecta, ya que básicamente lo que ellos tienen es la red de cobros y todo, y obviamente la inflación de hecho les ayuda, ¿no? Porque pues, obviamente si se mueve más dinero, ellos cobran un porcentaje, cobran más comisión y sus ingresos crecen, ¿no? Entonces aquí sí, palomita. Ingresos de Microsoft, nada fuera de lo normal, nada bueno, nada malo, realmente justo lo que se esperaba. Azure sigue siendo su vector más importante de crecimiento. Gaming ahí está, PC está un poco débil, tiene sentido por todo lo que hemos visto. Y los peores resultados que hay fueron los de Intel, eso sí les puedo decir. Los resultados de Intel están de miedo, y aún así, para que vean cómo son las cosas de las expectativas, ¿no? Aún así la empresa sube su valor de acciones un 10% después de resultados, lo cual es una brutalidad, porque insisto, los resultados fueron de miedo, el sector de PC sigue estando bastante débil, que tiene sentido porque pues pasó lo de la pandemia. Sin embargo, el sector de data centers, wow, estuvo malísimo, malísimo. Y lo peor es que básicamente siguen perdiendo market share contra AMD y contra Nvidia, contra todas estas empresas. Supuestamente esta tendencia debe de cambiar en el 2024, pero la realidad es que nadie lo sabe, ¿no? Pero si han estado perdiendo market share, y como pides market share, básicamente es porque tu producto es peor que el de la competencia, y pues eso no es nada bueno. La empresa no creo que no terminó perdiendo dinero, pero está muy cerca. Digo, es un sector cíclico, se entiende, pero wow, la debilidad que está viendo en semiconductores, específicamente en Intel, es brutal. A ver si no llegan a tener el próximo año un año con pérdidas, sobre todo en free cash flow, que están invirtiendo un montón de dinero. Y entonces van a decir, ¿cómo rayos quedó el mercado positivo después de todo esto? Pues simple y sencillamente por Apple, ¿no? O sea, este es un meme que vi, me dio mucha risa, pero la verdad, Apple es la única empresa que está salvando al mercado. Que si lo merece o no es otra cosa, porque la oración se me hace un poco excesiva, pero la realidad es que ahorita es la única empresa que está sosteniendo al mercado. Si no, pues obviamente hubiéramos tenido una semana bastante negativa, tomando en cuenta que Facebook cayó un 20%, Google cayó un 10%, Amazon cayó igual un 6-7%. Insisto, son empresas muy grandes que obviamente pues tienen más peso en el mercado. Si no hubiera sido por Apple, pues obviamente hubiéramos tenido muy probablemente un mercado negativo de esta semana. Entonces vamos a ver cómo traslapa la cosa. Apple también está metido en muchos problemas. A mi gusto es la empresa que tiene más poder monopólico de todas y por mucho. Y ha hecho muchas prácticas monopólicas que yo no tengo la menor idea cómo la FTC, que es el brazo gubernamental que se encarga de impedir monopolios, no haya entrado o no haya tenido una demanda con Apple, porque las prácticas que está haciendo Apple es, ya sabes, textbook monopolio. O sea,
más claro que el agua, ¿no? Pero pues por X o por Y la FTC no lo quiere ver. A lo mejor tiene allá un trato bajo el agua, no lo sé, pero definitivamente la situación con Apple ha estado bastante extraña, ¿no? Porque insisto, igual los resultados fueron como que X tirando malos, pero pues la acción sube. A lo mejor las expectativas del mercado pues obviamente eran más negativas y cuando no fueron tan malas, pues obviamente esto genera que suba el precio de la acción. Pero bueno, esto por el video de hoy. Realmente, ¿qué tenemos para la próxima semana? Pues vamos a ver más reportes de resultados. Vamos a ver ahora sí los reportes de inflación en tanto Estados Unidos como en México. Eh, pues por ahí de mediados de noviembre tenemos las elecciones de midterms. Vamos a ver si Biden sigue o logra mantener la mayoría en la Casa y en el Senado. Y pues obviamente también en este último trimestre vamos a ver si vamos a tener el famosísimo Santa Claus Rally, ¿no? Del mercado, que en teoría tanto noviembre como diciembre son meses muy buenos para el mercado. Vamos a ver si la tendencia se mantiene y si estos 2 meses al menos nos dan un suspiro como inversionistas ante tanta mala noticia, ante tanta destrucción de valor. Esto por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido pueden apoyar con un like y suscribiéndose y nos vemos en el próximo.